Muy buenos días, hermanos y hermanas de todo el mundo. Les saludo en el nombre de Jesús de Nazaret, ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo se derrame en tu corazón en esta mañana maravillosa. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas que me estás escuchando. Abra su Biblia en 1 San Judas, capítulo 1, versículo 11. Y todos los hermanos que están en España, en Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe y en todo el mundo, que la paz y el amor de Dios se derrame en tu corazón en esta mañana maravillosa. Gloria al nombre de Dios. En la carta de San Judas, capítulo 1, San Judas solamente trae un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 11. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero que se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. El tema de este mensaje que le vamos a poner se llama el camino de Caín. Nos vamos realmente al Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 y el 3 y el 4 para conocer realmente Caín, de quién fue hijo realmente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra se encontraba vacía y desordenada. Dios creó los cielos, creó la luna, el sol, las estrellas, los animales. Y la reunión de las aguas, Dios el Todopoderoso lo llamó mares. Como ven, este es el mar que Dios reunió todas las aguas que se encontraban sobre la tierra, y todas estas aguas el Señor la llamó mares y a lo seco llamó tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, formó todas las cosas que hoy existen y las cosas que no se ven. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo creó varón y hembra. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, aleluya, Dios los echó al hombre del huerto del Edén y le puso túnica de animales. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, su primogénito, en el cual Caín se lo conoce como labrador de tierra. Y el segundo hijo que tuvo Adán se llamó Abel. Abel fue pastor de ovejas. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de Caín, en el cual Dios nos va a hablar a nuestros corazones en esta mañana, que mucha gente ha seguido el camino de Caín hoy en día. También han seguido el camino de Core, han seguido también el camino de Balaam. El camino de Caín simboliza la rebeldía, en el cual el hombre rechaza el evangelio del Señor Jesucristo, rechaza la doctrina de Cristo. Caín rechazó, alabado sea el nombre de Dios, el sacrificio del Señor Jesucristo. No quería la doctrina de Cristo. Él en su propio pensamiento le ofreció a Dios los frutos de la tierra, en el cual no podía limpiar el pecado. Yo me imagino que Caín ya también tendría un cordero en la puerta para que lo sacrificase al Señor, pero Caín en su propio pensamiento le ofreció a Dios el fruto de la tierra. Sin embargo, Abel fue más inteligente, le ofreció a Dios un cordero. Ese cordero en el cual simboliza a Cristo el Señor, sacrificado en la cruz del Calvario.
Génesis capítulo 4 del 3 al 8 nos enseña el Señor la vida de Caín y la desobediencia de Caín, en la cual el hombre se encuentra hoy en día a sí mismo como Caín, desobedeciendo a la palabra de Dios en su rebeldía y en su pecado. 4.3 dice el Señor, Génesis capítulo 4, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué razón Dios miró con agrado de la ofrenda de Abel? Es porque ese cordero que Abel estaba ofreciendo simbolizaba al Señor Jesucristo, que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Pero Caín, en su desobediencia, porque en los tiempos de la ley, el único animalito que podía cubrirle el pecado, no le quitaba, sino lo cubría, era un cordero. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado en los tiempos pasados. Vean. Pero Caín en su desobediencia le ofreció a Dios. ¿Qué le ofreció a Dios? Le ofreció los frutos de la tierra, en la cual no podían limpiar el pecado que había en él. Bendecido sea el nombre de Dios. Encontramos también en el Número capítulo 22, versículo 33. Ahí nos enseña también acerca de la rebeldía de Core, en la cual se rebeló contra el profeta Moisés, se rebeló contra el ungido del Señor. Ahí encontramos Número 22, versículo 15. Nos enseña el Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Dios. Número 22, versículo 15. Acerca de cómo se encuentra hoy en día el hombre. El hombre hoy en día, el corazón del hombre está en los lucros, en hacer fortuna, en enriquecerse, pero dejando al Dios Todopoderoso a un lado. Dios nos habla acerca de este profeta Balaam, en el cual su camino fue perverso ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el rey Balac le ofreció riqueza a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Israel, en el cual era bendito por Dios. Y Dios ya le había hablado a Balaam que no fuese. Pero Balaam, al ver esos tesoros, al ver esa riqueza, desobedeció el mandato del Señor. Y se fue con su burrita a maldecir a un pueblo bendito por Dios, en el cual ya Dios le había hablado que no fuese. Así se encuentran muchas personas hoy en día. Hoy en día solamente el hombre y la mujer solamente se encuentran haciendo fortuna, en la cual el corazón del hombre ante los ojos de Dios está en perversidad. En primer lugar se encuentra en rebeldía, en segundo lugar está en perversidad, como el profeta Balaam. El corazón de Balaam estaba en los lucros, en hacer riquezas. Como hay bastante cristianos hoy en día, siervos de Dios, que se hacen ricos o hacen lucro a través de la palabra del Señor. Están como el profeta Balaam. Hoy en día hay muchos cristianos como el profeta Balaam, haciendo riqueza, en la cual de nada sirve. No es por eso que yo le diga que tener dinero no es malo, es bueno tener dinero. Lo malo está cuando usted su corazón lo pone en las cosas materiales. Ahí está lo malo. Cuando usted pone su corazón en las cosas materiales, ahí está lo malo, en el cual su corazón está lleno de perversidad ante los ojos del Señor. Nosotros como siervos de Dios, cuando Dios más nos bendice, nosotros debemos de servirle más al Señor en predicar su bendita y santa palabra. Vean. En Número 22, versículo 15, ahí nos enseña el Señor acerca de este profeta Balaam, en el cual su corazón estaba lleno de ¿qué? De lucros.
Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Vea, cuando habla honorable, habla acerca de muchos tesoros que Balac le estaba ofreciendo a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Ya Dios le había dicho a Balaam, no vayas, porque ese es un pueblo bendito. Pero Balaam, al encontrarse tentado por esos tesoros, por el oro, por la plata que Balac le estaba ofreciendo, se fue, desobedeció al Señor. Cuando Dios dice una cosa, no vaya, es porque no debe de ir uno. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice una cosa, uno debe de obedecer. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, debemos de ponerla en práctica. Si ya Dios nos habló en nuestro corazón, entonces obedezcamos lo que Dios dice en la palabra. Pero Balaam, ¿qué hizo? Desobedeció lo que Dios ya le había dicho al principio que no fuese. Dice en el versículo 32, ahí nos habla el Señor, que el ángel de Dios se le puso al frente a Balaam. Por no ser por la burrita que se apartó del camino donde estaba el ángel, Balaam hubiera sido muerto. Vea. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, alabado sea el nombre de Dios, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Vea, oiga, qué tremendo, ¿no? Escuchar esa palabra de parte del Señor, que a uno le diga que nuestro camino, nuestro corazón está lleno de perversidad. ¿Por qué Dios le dijo a Balaam eso? Porque ya Balaam había puesto su corazón en los tesoros que Balac le estaba ofreciendo. Vea, así vemos bastante gente, hay bastantes cristianos hoy en día, que realmente su corazón está en el dinero, está en las cosas materiales. El corazón de muchos cristianos hoy en día está lleno de perversidad, lleno de maldad. Vea, el Señor dice, tus caminos son perversos, le dijo el Señor a Balaam. Alabado sea el nombre de Dios. Porque ya Dios le había dicho a Balaam que no fuese. Ya. Entonces, cuando Dios dice una cosa, nosotros tenemos que obedecerla. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, aquí encontramos que el hombre se encuentra en rebeldía, se encuentra en la avaricia y se encuentra en la desobediencia. En número 16, del 31 al 33, ahí nos enseña el Señor que hubieron ciertas personas que se rebelaron contra el siervo del Señor. Vea, estuvo Core, Tatán, personas que se rebelaron contra el profeta Moisés, en la cual Dios había puesto al profeta para que liberase al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los guiase a una tierra que fluye leche y miel. 16:31 dice el Señor allí acerca de estos hombres que se levantaron contra el siervo de Dios. Aleluya. Número 16, versículo 31 dice el Señor, gloria a Dios, aleluya. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Vean, estas personas se habían levantado contra el profeta del Señor. Ya Dios lo había puesto como líder a Moisés. La rebeldía de estas personas de Core que se levantó contra el profeta Moisés. Vea, ¿qué pasó? Que la tierra se abrió y se los tragó a todos. ¿Sabe dónde fueron esas personas?
fueron a parar directamente al Seol, conocido como el infierno. Como hay mucha doctrina que no creen en el infierno, ahí tenemos a los testigos de Jehová, dice el testigo de Jehová que no existe el infierno. Lo mismo los mormones dicen que no existe el infierno, pero el Señor nos habla a través de la palabra que existe el infierno. Estas personas cayeron vivos, dice, al infierno, que se lo conoce como Seol o Hades. Ese es un lugar donde van las almas que rechazan al Señor Jesucristo. También hay cristianos que van a ese lugar que andan en desobediencia también. Porque no todos los hermanos cristianos que están en la iglesia no son salvos. La iglesia puede estar llena, pero son pocos hermanos cristianos que están en santidad. El resto andan en pecado, andan en desobediencia. Lo mismo hay líderes pastores que andan en desobediencia, haciendo lucros. Entonces todas esas cosas el Señor está viendo. Encontramos como ejemplo al apóstol Judas. Dios sabía que Judas le estaba robando la ofrenda, pero Jesús lo dejó que siga. Pero hasta cierto tiempo en que el diablo ingresó en el cuerpo de Judas y el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Por eso hay bastantes líderes hoy en día también que andan en desobediencia, andan en adulterio, andan haciendo lucros, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Arrepiéntase en el nombre de Jesucristo de Nazaret si usted anda en ese pecado, antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Dios le da tiempo al hombre para que se arrepienta. Bendito sea el nombre de Dios. El camino de Caín lo dividimos en 7 partes. Primero, el camino de la mera opinión humana. Segundo, el camino de la ignorancia voluntaria. Tercero, el camino hacia un total rechazamiento. Cuarto, el camino de una soberbia tenaz. Quinto, el camino de odio manifiesto. Sexto, el camino de la condenación divina. Séptimo, el camino de la desesperanza irremediable. Por eso en Mateo 7:13 dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que entran por ella. Vea, la puerta del infierno es tan ancha que miles y de miles de almas son arrojadas a ese lugar todos los días. Vea, y pocos son las personas que entran al reino de los cielos, son pocas las almitas que se van al reino de los cielos. Por eso es que el Señor dice que ancha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Ancha es la puerta del infierno, mi querido amigo. Muchas almas van a ese lugar, pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Vea, oiga, alabado sea el nombre de Dios. Pero nosotros que somos creyentes en el Señor, tenemos que limpiarnos con la sangre del Señor Jesucristo, permanecer fiel hasta la muerte, hasta que el Señor venga por segunda vez. Porque si nosotros nos apartamos del Señor, también vamos a ser arrojados a ese lugar de tormento. Vea, alabado sea el nombre de Dios. Isaías 55:8, ahí nos enseña el Señor Dios Todopoderoso y dice que nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos. Usted piensa que lo que usted piensa, Dios está pensando lo mismo. No es así. Dios piensa de otra manera que nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Isaías 55:8 dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vea.
versículos bíblicos nos enseña el Señor que los pensamientos de Él son más altos que los cielos. Lo que yo estoy pensando, Dios no está pensando lo mismo que yo pienso. Él piensa de otra manera. Yo puedo pensar, decir, yo voy a coger este yate y me voy a medio mar. Pero Dios dice, no, tú tienes que irte al oriente a predicar, o tienes que irte a otro país. Vea, nos parecemos como Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive a predicar, y Jonás, ¿qué hizo? Cogió un barco y se fue, pensando que Dios no lo estaba viendo. Así somos nosotros, los seres humanos. ¿Ah? Pensamos que lo que nosotros estamos pensando, Dios está pensando lo mismo, de ninguna manera. Bendecido sea el nombre de Dios. Por eso hay esperanza para el hombre pecador. Y la esperanza se llama Jesucristo el Señor. Esa es la única esperanza para el hombre. Porque Jesucristo le dice a Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vea. Entonces ahí vemos que cuál es el camino para llegar a nuestro Padre Celestial, se llama Jesucristo el Señor. Entonces Jesucristo el Señor es el único que nos limpia a nosotros de todo pecado. Oiga, es el único ser que murió en la cruz del Calvario. No fue María, no fue Pedro, no fue la Virgen del Quinche, no fue Santo Tomás, ni Pedro, ni Pablo. Nadie de esos fueron. El único que murió se llama Jesucristo el Señor. Métase eso en la cabeza. Aleluya. Nosotros hemos recibido tradiciones de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron eso, por eso llevamos eso, esa es enseñanza. Alguien que me diga que es mentira, todos hemos recibido la instrucción de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron, tienes que adorar a María, tienes que adorar a esta imagen, tienes que adorar a otra imagen. Eso nos enseñaron nuestros padres. Pero Dios dice, mis pensamientos son otros, porque yo soy espíritu. ¿Ah? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Conmigo no se enoje. Enójese, aleluya, con usted mismo. Es la palabra la que te habla a tu corazón. La palabra es espada. Espada de dos filos. Que discierne los pensamientos del hombre. Hay muchas personas que le duele cuando Dios le habla a través de la palabra. Cuando a usted le duele su corazón, arrepiéntase y diga, gracias Señor por esa palabra. Gracias por haber enviado a este siervo, porque me estás hablando a través de ese varón. ¿Ah? Entonces, mis queridos amigos, la palabra es la que nos salva a nosotros. Es la palabra, esta palabra que fue escrita. Que el Señor mismo permitió que esta palabra, aleluya, se escribiese. Para que nosotros los pecadores que somos tengamos la esperanza, tengamos la oportunidad de arrepentirnos y volver a nuestro Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre. No fue su mamá, no fue su papá, quien lo formó a usted en el vientre de su mamá, fue Dios. Dios lo formó a usted, no fue su mamá. Nuestro padre y nuestra madre son instrumentos de Dios para que ellos procreen los hijos, nada más. Ahí el que te forma en el vientre de tu madre es Dios. Tu mamá no te forma, tu papá tampoco te forma, es Dios el que te forma. Aleluya. Por eso que en los tiempos pasados, cuando la mujer quedaba encinta y daba luz, decía, por voluntad de Dios he concebido una mujer. O por voluntad de Dios he concebido un niño. Aleluya. Es por la voluntad de Dios es que la mujer quede encinta. Cuando Dios no quiere que esa mujer quede encinta, no quede encinta. Aleluya. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. En Proverbios 16:25 nos enseña el Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dijo el Señor. Vea, hay mucha gente que se van a los burdeles, hay mucha gente que se van a la cantina, piensan que esos caminos son bonitos, son hermosos para el hombre que está perdido. Pero son caminos, dice el Señor, caminos de muerte. ¿Ah? Hay caminos que al hombre le parece derecho. Vea, el Señor mismo lo dice. En los tiempos pasados, cuando yo era impío, cuando yo era incrédulo, las cosas que yo hacía
Pensaba que era bonito, que todo estaba bien, pero ante los ojos de Dios estaba haciendo lo malo. Yo era un hijo desobediente ante los ojos del Señor y la ira de Dios estaba conmigo. Pero un día el Señor me rescató y me salvó. Vea. Y ahora anuncio que Cristo salva, que Cristo perdona, que Jesucristo viene por segunda vez, que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Vea. Hay esperanza para el hombre y la mujer. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Toda persona cuando viene a los pies de Jesucristo, el Señor lo perdona. Vea, es que Dios vino a buscar y a salvar la oveja perdida. ¿Cuáles son las ovejas perdidas? Ahí encontramos el que comete adulterio, el que anda en la idolatría, el que anda matando, robando, el que anda en la hechicería, en la brujería, en la borrachera, en la droga y todas las cosas perversas que el hombre hace aquí en la tierra. Por esa persona Dios lo está buscando para poderle salvar. Solamente usted tiene que ser fuerte y valiente. Abrirle el corazón al Señor porque Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere perdonarte. Venga a los pies de Jesús, corra antes que sea demasiado tarde. Caín pensaba que los caminos de él eran rectos. Por eso le ofreció al Señor esos frutos de la tierra. Él pensaba que lo que él pensaba estaba bien, pero Caín estaba mal. Estaba ofreciéndole a Dios algo que no le iba a limpiar el pecado que él tenía. Por eso Abel fue inteligente y le ofreció a Dios un cordero. Caín también tenía el cordero que le tenía que ofrecer al Señor, pero Caín en su propio pensamiento le ofreció al Señor fruto de la tierra. Estaba rechazando la doctrina del Señor Jesucristo, estaba rechazando la enseñanza del Señor, como hay personas hoy en día que no quieren saber nada del Señor, no quieren saber nada de la palabra de Dios, porque están aferrados a una ramera que se llama la católica. ¿Ah? Están aferrados a doctrinas erradas. Vea, pero no es con ejército ni con espada al Señor. Yo no le puedo obligar a usted que se convierta al Señor porque el Señor dejó el libre albedrío, el hombre escoge. El hombre escoge a quién quiere servirle. Entonces no podemos obligarle ni exigirle que se cambie de religión, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicarte y anunciarte las buenas nuevas de salvación, decirte que Cristo quiere salvarte, que Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere libertarte, Cristo quiere bautizarte con Espíritu Santo y fuego, que Jesucristo viene por segunda vez a salvar a quienes, a sus escogidos. Bendecido sea el nombre de Dios, aleluya. Dale un gloria a Dios, mi querido hermano, que me escucha ahí en la televisión, que me estás viendo a través de YouTube, a través de las redes sociales. Dale la gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces ahí encontramos el camino de la mera opinión humana. El hombre tiene sus propias opiniones. Vea, Caín